Queridos hermanos, orad y vivid. Sean bienvenidos a nuestro canal, den likes, disfruten, comenten y compartan para que llegue a nuestros hermanos necesitados de un pequeño consuelo espiritual. Muchas gracias. San Bernardino de Siena. San Bernardino de Siena fue un fraile franciscano italiano, predicador y teólogo, conocido por su devoción a la Santísima Trinidad y su ferviente defensa del santo nombre de Jesús. Nació el 8 de septiembre de 1380 en Massa Marittima, Italia, y falleció el 20 de mayo de 1444 en L. Aquila, Italia. Es conocido como uno de los grandes predicadores del siglo XV y uno de los más destacados reformadores de la orden franciscana. Bernardino nació en una familia noble, pero quedó huérfano a temprana edad. Fue criado por una tía y desde joven mostró una inclinación religiosa. Ingresó en la orden franciscana en 1402 y fue ordenado sacerdote en 1404. Bernardino se destacó por su habilidad para predicar y su profunda espiritualidad. Sus sermones eran conocidos por su elocuencia y su capacidad para atraer grandes multitudes. Predicaba en plazas públicas y promovía la devoción al santo nombre de Jesús, usando un monograma con las letras IHS, abreviatura del nombre de Jesús en griego, que se convirtió en un símbolo de su predicación. Bernardino trabajó arduamente para reformar la orden franciscana, abogando por un retorno a la pobreza y la simplicidad evangélica. Escribió numerosos sermones y tratados teológicos que han perdurado como testimonio de su pensamiento y su devoción. Su principal legado es la promoción de la devoción al santo nombre de Jesús, que buscaba inspirar amor y reverencia por Cristo en la vida diaria de los cristianos. San Bernardino de Siena es especialmente venerado en México debido a varios factores. Los franciscanos desempeñaron un papel crucial en la evangelización de México durante la época colonial. La orden franciscana fue una de las primeras en llegar al Nuevo Mundo y sus misioneros promovieron la devoción a San Bernardino de Siena entre los indígenas y los colonos. Las enseñanzas y la espiritualidad de Bernardino resonaron con los franciscanos en México, quienes continuaron su legado y fomentaron su veneración. La devoción al santo nombre de Jesús, promovida por San Bernardino, encontró un lugar especial en la religiosidad popular mexicana. Los símbolos y las prácticas asociadas con esta devoción se integraron en las tradiciones religiosas locales. En algunas comunidades de México, San Bernardino de Siena es el santo patrono, y su fiesta se celebra con gran fervor el 20 de mayo, con misas, procesiones y otras actividades religiosas y culturales. San Bernardino de Siena sigue siendo una figura importante en la espiritualidad franciscana y católica en general, y su devoción en México refleja la profunda influencia de su vida y enseñanzas en la historia religiosa del país. San Bernardino de Siena fue un fraile franciscano italiano, predicador y teólogo notable por su devoción y por ser un ferviente defensor del santo nombre de Jesús. Nació el 8 de septiembre de 1380 en Massa Marittima, Italia, y falleció el 20 de mayo de 1444 en L. Aquila, Italia. Vivió y realizó su obra principalmente en el siglo XV. Bernardino nació en una familia noble, pero quedó huérfano a temprana edad. Fue criado por una tía y mostró desde joven una inclinación hacia la vida religiosa. Ingresó en la orden franciscana en 1402 y fue ordenado sacerdote en 1404. Se destacó por su habilidad para predicar y su profunda espiritualidad. Sus sermones eran conocidos por su elocuencia y su capacidad para atraer grandes multitudes. Predicaba en plazas públicas y promovía la devoción al santo nombre de Jesús, utilizando un monograma con las letras IHS, abreviatura del nombre de Jesús en griego, que se convirtió en un símbolo de su predicación. Trabajó arduamente para reformar la orden franciscana, abogando por un retorno a la pobreza y la simplicidad evangélica. Escribió numerosos sermones y tratados teológicos que han perdurado como testimonio de su pensamiento y su devoción. Su principal legado es la promoción de la devoción al santo nombre de Jesús, buscando inspirar amor y reverencia por Cristo en la vida diaria de los cristianos. San Bernardino de Siena fue una figura central en la revitalización de la orden franciscana y dejó una huella duradera en la espiritualidad católica a través de sus predicaciones y escritos en el siglo XV. San Bernardino de Siena nació en Massa Marittima, una ciudad en la región de Toscana, Italia.
San Bernardino de Siena tuvo varios eventos clave en su vida que lo llevaron a convertirse en un franciscano y a dedicarse plenamente a su vocación religiosa. A continuación, se destacan los más importantes. Desde joven, Bernardino mostró una fuerte inclinación hacia la vida religiosa. Quedó huérfano a temprana edad y fue criado por una tía devota que influyó significativamente en su formación espiritual. Bernardino recibió una educación sólida en la Universidad de Siena, donde estudió Derecho y Teología. Su educación le proporcionó una base intelectual sólida que más tarde utilizaría en sus sermones y escritos teológicos. En 1400, una devastadora epidemia de peste bubónica golpeó Siena. Bernardino, con tan solo 20 años, se ofreció como voluntario para ayudar a cuidar a los enfermos en el Hospital de Santa María della Scala. Su dedicación y servicio durante la epidemia demostraron su compasión y compromiso con el bienestar de los demás. En 1402, después de haber visto de cerca el sufrimiento humano y haber sentido un profundo llamado espiritual, Bernardino ingresó en la orden franciscana en el convento de observancia en Colombayo, cerca de Siena. Fue ordenado sacerdote en 1404. Tras su ordenación, Bernardino comenzó a predicar en diversas ciudades de Italia. Su estilo de predicación apasionado y su carisma atrajeron a grandes multitudes. Promovió fervientemente la devoción al Santo Nombre de Jesús, utilizando el monograma IHS como símbolo central de su mensaje. Bernardino se convirtió en un destacado reformador dentro de la orden franciscana, abogando por un regreso a la estricta observancia de la pobreza y la simplicidad evangélica, que eran principios fundamentales de San Francisco de Asís. Estos eventos clave en la vida de San Bernardino de Siena fueron determinantes para su desarrollo espiritual y su decisión de unirse a la orden franciscana, donde se convirtió en uno de los predicadores más influyentes del siglo XV y en un ferviente defensor de la devoción al Santo Nombre de Jesús. El estilo de predicación de San Bernardino de Siena se caracteriza por ser elocuente, apasionado y accesible, combinando una profunda espiritualidad con un enfoque práctico y cercano a las preocupaciones cotidianas de su audiencia. Aquí se describen algunos aspectos clave de su estilo. San Bernardino tenía un don natural para la oratoria. Sus sermones eran elocuentes y llenos de energía, lo que capturaba la atención de grandes multitudes. Su carisma personal y su capacidad para comunicarse de manera efectiva le permitieron conectar con personas de diversos trasfondos. Utilizaba imágenes vívidas y símbolos para transmitir sus mensajes. El más famoso de estos es el monograma IHS, abreviatura del nombre de Jesús en griego, que promovía como símbolo de devoción y protección. Estas imágenes ayudaban a hacer sus sermones más memorables y efectivos. Predicaba en el idioma vernáculo, es decir, en italiano, en lugar de en latín, lo que hacía sus mensajes más accesibles a la población general. Utilizaba un lenguaje claro y sencillo, adaptado a las capacidades de comprensión de su audiencia, lo que facilitaba la internalización de sus enseñanzas. Bernardino abordaba temas que eran relevantes para la vida cotidiana de sus oyentes, incluyendo cuestiones morales, sociales y económicas. Sus sermones a menudo incluían consejos prácticos sobre cómo vivir una vida cristiana auténtica y cómo enfrentar los desafíos del día a día con fe y virtud. Promovía fervientemente la devoción al Santo Nombre de Jesús, considerando esta devoción como un medio poderoso para obtener gracia y protección divina. Sus sermones sobre este tema eran particularmente apasionados, buscando inspirar un amor profundo y reverente hacia Cristo. Bernardino no solo predicaba sobre la fe, sino que también abogaba por reformas morales y sociales. Luchaba contra la corrupción, la usura y otros males sociales, instando a la conversión y la justicia. En resumen, el estilo de predicación de San Bernardino de Siena era dinámico, visualmente impactante y profundamente espiritual, con un enfoque práctico que resonaba con las necesidades y preocupaciones de sus contemporáneos. Su habilidad para comunicar mensajes complejos de manera clara y accesible lo convirtió en uno de los predicadores más influyentes de su tiempo. La principal misión de San Bernardino de Siena en su predicación fue promover la devoción al Santo Nombre de Jesús y la reforma moral y espiritual tanto dentro de la Iglesia como en la sociedad en general. Aquí se desglosan los objetivos clave de su misión. Bernardino es más conocido por su fervorosa promoción de la devoción al Santo Nombre de Jesús.
Utilizaba el monograma IHS, abreviatura del nombre de Jesús en griego, como símbolo central de su predicación. Creía firmemente en el poder del nombre de Jesús para traer gracia, protección y salvación. Promovió esta devoción como un medio para fortalecer la fe personal y comunitaria, inspirando un amor y reverencia profundos hacia Cristo. Bernardino trabajó incansablemente para reformar las costumbres y prácticas tanto de los laicos como del clero. Sus sermones a menudo denunciaban la corrupción, la usura, la inmoralidad y otras prácticas que consideraba perjudiciales para la vida cristiana. Instaba a las personas a llevar una vida de virtud, caridad y humildad, siguiendo el ejemplo de Cristo y los principios evangélicos. Dentro de la orden franciscana, Bernardino abogó por un retorno a los ideales de pobreza, humildad y simplicidad establecidos por San Francisco de Asís. Buscaba revitalizar la vida franciscana mediante la observancia estricta de estos principios. Su influencia fue significativa en la reforma de la orden, fomentando una renovación espiritual entre sus miembros. Bernardino se dirigía a grandes multitudes en plazas públicas, utilizando un lenguaje sencillo y accesible para que su mensaje pudiera ser comprendido por todos, independientemente de su nivel de educación. Su estilo de predicación era dinámico y emocional, lo que ayudaba a captar la atención y el corazón de su audiencia, promoviendo una conversión genuina. En su época, Bernardino también enfrentó diversos movimientos heréticos y divisiones dentro de la Iglesia. Parte de su misión era defender la ortodoxia católica y promover la unidad de los creyentes. Sus sermones incluían defensas teológicas y exhortaciones a la fidelidad a la doctrina y a la autoridad eclesiástica. En resumen, la principal misión de San Bernardino de Siena fue promover la devoción al santo nombre de Jesús y fomentar una reforma moral y espiritual en la Iglesia y en la sociedad. Su predicación buscaba inspirar un amor profundo por Cristo, una vida de virtud y la renovación de la auténtica espiritualidad franciscana. San Bernardino de Siena es asociado con varios símbolos y emblemas que reflejan su devoción y su misión como predicador. Los más importantes incluyen: el símbolo más destacado asociado con San Bernardino es el monograma IHS, que son las primeras 3 letras del nombre de Jesús en griego. Bernardino promovió este símbolo como una representación del santo nombre de Jesús. Solía mostrar una tabla con el monograma IHS rodeado por un sol radiante durante sus sermones, lo que ayudaba a inculcar la devoción al nombre de Jesús entre sus oyentes. A menudo, el monograma IHS estaba representado dentro de un sol radiante. El sol simbolizaba la luz y la gloria de Cristo, con rayos que emanaban en todas direcciones para significar la difusión de la gracia y la verdad divina. Este emblema era una herramienta visual poderosa en sus predicaciones y se convirtió en un símbolo duradero de su legado. En algunas representaciones, Bernardino es mostrado sosteniendo una custodia, también conocida como ostensorio, que se utiliza en la adoración eucarística. Esto subraya su profundo amor y reverencia por la Eucaristía. Bernardino es comúnmente representado vistiendo el hábito franciscano, que es un símbolo de su pertenencia a la orden de los frailes menores y de su compromiso con la pobreza, la humildad y la simplicidad. El crucifijo es otro símbolo asociado con Bernardino, reflejando su devoción a Cristo crucificado y su deseo de seguir el ejemplo de sacrificio y amor de Jesús. Frecuentemente, Bernardino es representado con un libro, simbolizando su erudición, sus escritos teológicos y sermones, y su labor educativa. Estos símbolos y emblemas no solo identifican a San Bernardino de Siena en el arte religioso, sino que también capturan la esencia de su misión y su devoción, destacando su papel como ferviente defensor del santo nombre de Jesús y reformador espiritual. San Bernardino de Siena jugó un papel crucial en la expansión de la devoción al santo nombre de Jesús durante el siglo XV. Su dedicación a esta devoción y su habilidad para comunicar su importancia a través de la predicación y el uso de símbolos hicieron que esta práctica se difundiera ampliamente. Aquí se detalla su contribución. San Bernardino utilizó su don para la oratoria para predicar apasionadamente sobre el santo nombre de Jesús. Viajó por toda Italia, llevando su mensaje a plazas públicas, donde atraía grandes multitudes. Sus sermones eran elocuentes y emocionalmente impactantes, lo que ayudaba a inculcar la devoción en sus oyentes. Utilizaba un lenguaje claro y sencillo, accesible para todos, independientemente de su nivel educativo.
Introdujo el monograma IHS como un símbolo central de su predicación. Este monograma, que representa las primeras 3 letras del nombre de Jesús en griego, se convirtió en un emblema visual poderoso de la devoción. San Bernardino a menudo sostenía una tabla con el monograma rodeado por un sol radiante durante sus sermones, lo que ayudaba a reforzar el mensaje y hacerlo memorable. Explicaba a sus audiencias el significado y la importancia del santo nombre de Jesús, destacando su poder para traer gracia, protección y salvación. Instaba a las personas a venerar y utilizar el nombre de Jesús con respeto y amor. Al promover el uso del monograma en hogares, iglesias y espacios públicos, ayudó a establecer una práctica visible y cotidiana de esta devoción. Bernardino influyó en la integración de la devoción al santo nombre de Jesús en la liturgia y la piedad popular. Sus enseñanzas inspiraron la creación de festividades, oraciones y prácticas devocionales centradas en el nombre de Jesús. Esta devoción se propagó más allá de Italia, influyendo en la práctica religiosa en otras partes de Europa. A través de sus sermones y escritos, Bernardino dejó un legado duradero que continuó inspirando la devoción al santo nombre de Jesús después de su muerte. Sus discípulos y seguidores continuaron promoviendo esta devoción, consolidando su lugar en la espiritualidad cristiana. En resumen, San Bernardino de Siena fue un ferviente defensor y propagador de la devoción al santo nombre de Jesús. Su predicación, el uso innovador de símbolos y su influencia en la liturgia y la piedad popular jugaron un papel fundamental en la expansión y consolidación de esta devoción en la Iglesia Católica. San Bernardino de Siena contribuyó significativamente a la reforma de la orden franciscana mediante su ejemplo de vida, sus enseñanzas y su liderazgo. Sus esfuerzos se centraron en revitalizar la observancia de la regla franciscana, especialmente en lo que respecta a la pobreza, la humildad y la simplicidad evangélica. Aquí se detallan algunas de sus contribuciones clave. San Bernardino fue un modelo viviente de los ideales franciscanos. Su vida de pobreza, humildad y servicio a los demás inspiró a muchos frailes a seguir un camino más auténtico y radical en su compromiso con la regla de San Francisco. Utilizó su habilidad para la predicación para promover una renovación espiritual dentro de la orden. Sus sermones instaban a los frailes a vivir de acuerdo con los principios de San Francisco, enfatizando la importancia de la pobreza, la fraternidad y la predicación del Evangelio. San Bernardino abogó por una observancia más estricta de la regla franciscana, especialmente en lo que respecta a la pobreza. Criticó las desviaciones de la regla y llamó a los frailes a un retorno a la simplicidad y la austeridad evangélicas. Sus esfuerzos contribuyeron a un renovado interés en la observancia de la regla, lo que llevó a reformas dentro de la orden. Promovió la formación espiritual y teológica de los frailes, enfatizando la importancia de una sólida formación en la fe para poder cumplir mejor con la misión franciscana de predicación y servicio. Bernardino viajó extensamente para predicar, llevando su mensaje a diferentes comunidades franciscanas en Italia y más allá. Su ejemplo de predicación itinerante inspiró a otros a llevar el Evangelio a lugares donde más se necesitaba. Aunque San Bernardino murió en 1444, su influencia en la orden franciscana perduró mucho después de su muerte. Sus enseñanzas y su ejemplo continuaron inspirando a generaciones de franciscanos a vivir de acuerdo con los ideales de San Francisco. En resumen, San Bernardino de Siena desempeñó un papel significativo en la reforma de la orden franciscana al promover una renovación espiritual y una mayor fidelidad a los principios de pobreza, humildad y predicación del Evangelio establecidos por San Francisco de Asís. Su legado sigue siendo una fuente de inspiración para los franciscanos y para todos los que buscan vivir una vida de mayor simplicidad y servicio. Durante su vida y después de su muerte, San Bernardino de Siena fue asociado con varios milagros que se atribuyen a su intercesión. Algunos de los milagros más destacados incluyen: se le atribuyen numerosas curaciones milagrosas de enfermedades y dolencias, tanto físicas como espirituales, realizadas durante su vida y después de su muerte. Se dice que muchas personas fueron sanadas después de buscar su intercesión. Se le atribuye la protección de varias ciudades y regiones contra desastres naturales como terremotos, inundaciones y plagas. Se dice que, al invocar su nombre, las calamidades cesaron o se mitigaron. Se cuenta que en varias ocasiones, San Bernardino multiplicó alimentos para alimentar a los necesitados.
Uno de los relatos más famosos es el de la multiplicación del aceite durante una hambruna en Siena. Se dice que en al menos una ocasión, San Bernardino resucitó a una persona muerta, demostrando así el poder divino que le fue concedido como santo. Se le atribuyen numerosas conversiones de corazón y prodigios espirituales, donde personas endurecidas por el pecado experimentaron un cambio repentino y profundo después de orar con devoción ante su imagen o reliquia. Se relatan varios casos en los que San Bernardino protegió a personas y comunidades contra peligros físicos y espirituales, como asaltos, enfermedades mortales y posesiones demoníacas. Estos milagros y prodigios, junto con su reputación de santidad y su impacto duradero en la devoción católica, contribuyeron a la veneración y el culto continuo a San Bernardino de Siena en la Iglesia. San Bernardino de Siena es considerado un santo patrono especial en ciertas regiones de México debido a su reputación de intercesión en situaciones de enfermedad, calamidades naturales y necesidades materiales. Su devoción se ha arraigado profundamente en la cultura y la fe de muchas comunidades mexicanas, especialmente en momentos de dificultad y necesidad. Algunas razones por las que es venerado como un santo especial en México son: San Bernardino es invocado como protector contra enfermedades y epidemias. En momentos de brotes de enfermedades, como la gripe o la peste, se le ha pedido interceder por la salud y el bienestar de las personas. Se le ha asociado con la intercesión para obtener lluvias necesarias para la agricultura y para prevenir sequías. En regiones agrícolas, su ayuda se invoca para asegurar buenas cosechas y prosperidad. San Bernardino es considerado un protector contra desastres naturales como terremotos, huracanes e inundaciones. Su intercesión se busca para proteger a las comunidades de la destrucción y el peligro. Se le considera un intercesor eficaz en situaciones de necesidad económica y material. Se le pide ayuda para superar dificultades financieras y para encontrar soluciones a problemas urgentes. La vida y el ejemplo de San Bernardino inspiran a las personas a practicar la caridad y la solidaridad con los necesitados. Su vida de servicio y amor a los demás motiva a muchos a seguir su ejemplo. En resumen, San Bernardino de Siena es considerado un santo patrono especial en ciertas regiones de México debido a su reputación de intercesión en situaciones difíciles y su papel como modelo de fe y caridad. Su devoción ha crecido a lo largo de los años, arraigándose en la fe y la cultura de muchas comunidades mexicanas que lo veneran como un protector y guía espiritual. La festividad de San Bernardino de Siena se celebra en México con diversas tradiciones y actividades que reflejan la devoción y el cariño que se le tiene al santo. Aunque las celebraciones pueden variar según la región, algunas prácticas comunes incluyen: en muchas localidades, se realizan procesiones con la imagen de San Bernardino, seguidas de una misa solemne en su honor. Los fieles acuden a la iglesia para participar en la liturgia y rendir homenaje al santo. En algunas ciudades y pueblos, se organizan ferias y eventos culturales para conmemorar la festividad de San Bernardino. Estos pueden incluir música, danzas folclóricas, juegos mecánicos, puestos de comida y venta de artesanías. Muchas personas decoran altares y capillas dedicadas a San Bernardino con flores, velas y otros adornos. Estos altares son lugares de oración y devoción durante la festividad. En honor a la caridad y la solidaridad de San Bernardino, algunas comunidades realizan actividades benéficas durante su festividad, como la distribución de alimentos a los necesitados o la recolección de donativos para obras sociales. Los fieles también celebran la festividad de San Bernardino a través de la oración y la devoción personal. Muchos acuden a la iglesia para rezar ante la imagen del santo, pidiendo su intercesión en sus necesidades y agradeciendo por sus bendiciones. Estas celebraciones no solo son una muestra de fe y devoción, sino también una oportunidad para unir a las comunidades en torno a la figura de San Bernardino de Siena, recordando su vida y ejemplo de servicio y amor a Dios. La vida y el mensaje de San Bernardino de Siena siguen siendo relevantes para los mexicanos hoy en día por varios motivos. Algunos aspectos que hacen que su ejemplo resuene con la sociedad actual incluyen: la promoción de la devoción al santo nombre de Jesús por parte de San Bernardino puede resonar en un país donde la fe católica es muy arraigada y donde la devoción a Jesús es central en la vida espiritual de muchas personas. San Bernardino fue conocido por su dedicación a ayudar a los pobres y necesitados.
En un país donde la desigualdad económica es un desafío importante, su ejemplo de solidaridad y caridad puede inspirar a las personas a ayudar a quienes más lo necesitan. San Bernardino predicaba de manera que fuera comprensible y relevante para todos, independientemente de su nivel educativo o social. En un mundo donde la comunicación efectiva es clave, su enfoque puede ser un modelo para llegar a las personas de manera significativa. San Bernardino abogaba por una reforma moral y espiritual tanto en la Iglesia como en la sociedad en general. En un contexto donde la corrupción y la injusticia son desafíos importantes, su llamado a la conversión y la justicia puede resonar con quienes buscan un cambio positivo en la sociedad. San Bernardino vivió una vida de humildad y servicio, siguiendo el ejemplo de Jesús y San Francisco de Asís. En un mundo donde el individualismo y la ambición a menudo predominan, su ejemplo puede ser un recordatorio poderoso de la importancia de servir a los demás con humildad y amor. En resumen, la vida y el mensaje de San Bernardino de Siena ofrecen inspiración y orientación para los mexicanos de hoy en día, recordándoles la importancia de la fe, la solidaridad, la justicia y el servicio a los demás. Su ejemplo sigue siendo relevante y puede seguir guiando a las personas en su búsqueda de una vida significativa y llena de propósito. San Bernardino de Siena influyó en la economía y el comercio a través de sus enseñanzas y acciones en varios aspectos importantes. San Bernardino enfatizaba la importancia de la honestidad y la justicia en todas las transacciones comerciales. Su predicación instaba a los comerciantes y empresarios a actuar con integridad y a no aprovecharse de los demás en busca de ganancias deshonestas. San Bernardino condenaba la práctica de la usura, que es el cobro excesivo de intereses sobre préstamos. Su enseñanza se alineaba con la doctrina cristiana que prohíbe el aprovechamiento injusto de los necesitados. San Bernardino alentaba a las personas a ser generosas y caritativas con los menos afortunados. Su enseñanza sobre la importancia de ayudar a los pobres y necesitados tenía implicaciones económicas, ya que promovía una distribución más justa de la riqueza y los recursos. A través de sus predicaciones y enseñanzas, San Bernardino buscaba reformar las prácticas comerciales para que estuvieran en línea con los principios éticos y morales cristianos. Su influencia ayudó a establecer estándares más altos de conducta en el comercio. San Bernardino promovía la honestidad y la transparencia en todas las transacciones comerciales. Su mensaje era un recordatorio de la importancia de actuar con integridad y sinceridad en todas las interacciones comerciales. En resumen, San Bernardino de Siena influyó en la economía y el comercio a través de sus enseñanzas y acciones, promoviendo la honestidad, la justicia, la caridad y la generosidad en las transacciones comerciales. Su mensaje tenía como objetivo promover una economía más justa y ética, en línea con los principios del Evangelio y la doctrina cristiana. San Bernardino de Siena tuvo un impacto significativo en la cultura y la religión de la Italia del Renacimiento. Su influencia se extendió a varios aspectos de la vida social y espiritual de la época, dejando una marca duradera en la historia de Italia. Algunos de los impactos más destacados incluyen: San Bernardino fue una figura clave en la renovación espiritual y moral que tuvo lugar en Italia durante el Renacimiento. Su predicación y ejemplo de vida inspiraron a muchos a vivir una vida más comprometida con los valores evangélicos y la moralidad cristiana. Uno de los legados más duraderos de San Bernardino fue su promoción de la devoción al santo nombre de Jesús. Su enfoque en este aspecto de la espiritualidad cristiana influyó en la práctica religiosa de la época y dejó una marca en la cultura religiosa de Italia. San Bernardino abogó por una reforma dentro de la orden franciscana, instando a los frailes a vivir de acuerdo con los ideales de pobreza, humildad y predicación del Evangelio establecidos por San Francisco de Asís. Su influencia contribuyó a un renovado interés en la observancia de la regla franciscana. San Bernardino fue conocido por su habilidad como predicador y orador. Su estilo directo y accesible lo convirtió en una figura popular entre las masas, y su enfoque en temas como la caridad, la justicia y la devoción al santo nombre de Jesús resonó en la audiencia del Renacimiento. La devoción al santo nombre de Jesús promovida por San Bernardino tuvo un impacto en el arte y la cultura del Renacimiento. El monograma IHS y otros símbolos asociados con esta devoción se hicieron populares en el arte religioso de la época.
En resumen, San Bernardino de Siena dejó una marca indeleble en la cultura y la religión de la Italia del Renacimiento, influenciando la espiritualidad, la moralidad y la práctica religiosa de la época. Su legado perdura hasta hoy, siendo recordado como un modelo de vida cristiana y un defensor de la fe en tiempos de cambio y renovación. Las enseñanzas de San Bernardino de Siena siguen siendo significativas para los fieles en México y en todo el mundo debido a su relevancia temporal y su mensaje centrado en principios fundamentales de la fe cristiana. Algunas de las principales enseñanzas de San Bernardino que continúan siendo relevantes incluyen: la promoción de la devoción al santo nombre de Jesús por parte de San Bernardino sigue siendo una enseñanza relevante para los fieles, recordándoles la importancia de honrar y respetar el nombre de Jesús como un acto de amor y reverencia. San Bernardino enseñó la importancia de la caridad y el servicio a los demás, especialmente a los más necesitados. Su ejemplo de dedicación a los pobres y enfermos sigue siendo un recordatorio poderoso para los fieles de seguir el mandato de amar al prójimo como a uno mismo. San Bernardino vivió una vida de humildad y sencillez, siguiendo el ejemplo de San Francisco de Asís. Su enseñanza sobre la importancia de renunciar a los deseos mundanos y buscar la humildad en todas las cosas sigue siendo relevante en un mundo donde el materialismo y el egoísmo son desafíos comunes. San Bernardino enfatizó la importancia de la justicia y la honestidad en todas las acciones. Su enseñanza sobre la necesidad de actuar con integridad y rectitud en todas las circunstancias sigue siendo una guía valiosa para los fieles en sus vidas diarias. San Bernardino enseñó la importancia de confiar en la providencia divina y de poner nuestra fe en Dios en todas las cosas. Su mensaje de confianza en la bondad y la providencia de Dios sigue siendo una fuente de consuelo y esperanza para los fieles en tiempos de dificultad y prueba. En resumen, las enseñanzas de San Bernardino de Siena continúan siendo significativas para los fieles en México y en todo el mundo, ya que ofrecen orientación y consuelo en la búsqueda de una vida de fe, amor y servicio a Dios y al prójimo. Oración a San Bernardino de Siena. Oh glorioso San Bernardino de Siena, tú que dedicaste tu vida a predicar el santo nombre de Jesús y a servir a los más necesitados, te pedimos que intercedas por nosotros ante Dios. Ayúdanos a seguir tu ejemplo de caridad y humildad y a vivir una vida de fe y servicio. Ruega por nosotros, para que podamos ser instrumentos de la paz y la bondad de Dios en el mundo. Amén.